La historia de Óscar Alberto se desarrolla en un país marcado por la violencia. Antes de su nacimiento, la masacre del Naranjal, el 6 de enero de 1953, afectó a muchas familias en Santander, incluyendo la de su madre. Que se llamó la masacre del Naranjal. A unos primos de mi mamá los fusilaron delante de sus esposas embarazadas. Este hecho se relaciona con el contexto histórico de Colombia porque se puede ver que el conflicto no se resolvía mediante el diálogo, sino con la violencia. Como se menciona en la página 111 de Historia Concisa de Colombia, los desacuerdos se resolvieron con la violencia masiva en este caso y no con las negociaciones, mencionando la masacre de Ciénaga. El país tiene dos países, el país que vivimos en las ciudades y el país del campo y el país de las zonas olvidadas donde la violencia es permanente. Un año después de este hecho, el 23 de marzo de 1954, en un barrio tranquilo de Bucaramanga, nació Óscar Alberto. Sus padres, con apenas 24 años, le dieron un hogar lleno de amor junto a sus dos hermanos. Cuando Óscar tenía 5 años, en 1959, su familia dejó Bucaramanga para buscar una mejor educación en la ciudad. En Chía, su madre trabajaba incansablemente vendiendo maní tostado y tejiendo sacos para financiar la educación de sus hijos, mientras su padre estudiaba Derecho en Bogotá. Sus padres decidieron migrar de forma gradual, primero mudándose a Chía y luego a la ciudad de Bogotá, para permitir que mi abuelo y sus hermanos se adaptaran fácilmente. Inicialmente vivimos en Chía. Mi papá venía a estudiar a Bogotá y nosotros vivíamos en Chía. El contexto histórico de la historia de mi abuelo se relaciona directamente con los hechos que se narran en Historia Concisa de Colombia, donde dicen que en los años 60 muchas personas habían llegado del campo a las grandes ciudades en busca de trabajo y de oportunidades, como se menciona en la página 112. En Chía, Óscar comenzó su educación en la Señora Barbarita, pero pronto se trasladó al Gimnasio Colombia y luego al Colegio Departamental de Chía. Su infancia estuvo marcada por las travesuras y los chistes. En 1963, a los 9 años, ingresó al Seminario San Alfonso en Santander, a 12 horas de su hogar. Solo podían visitarlo una vez al año, pero la distancia no fue su mayor desafío. Tras un año fue trasladado a Manizales. Su tiempo allí fue breve. El mal comportamiento lo llevó a ser expulsado. De vuelta en Chía, intentó nuevamente en el Seminario San Lorenzo, donde al menos podía salir cada 8 días. Pero el destino tenía otros planes. A los 13 años, su etapa en los seminarios llegó a su fin. Como menciona Melo en Historia Mínima de Colombia, años antes de que mi abuelo comenzara a estudiar la secundaria en ciudades intermedias y grandes, quedó en manos de colegios privados, usualmente religiosos, lo cual explica por qué mis bisabuelos optaron por que sus hijos recibieran educación religiosa. Mi abuelo deja los seminarios y regresa al Colegio Departamental de Chía en 1968. En Chía conoce a Luz Amparo Sánchez, una joven que, aunque estudiaba en un colegio femenino, se cruzó por su camino. En Chía también conocí a la que hoy es mi esposa. Poco después, en 1970, su familia se trasladó a Bogotá. Allí estudió en el Central Colombiano y más tarde en el Seminario Jordán de Sajonia, donde finalmente se graduó. A los 19 años, en su segundo año de universidad, Óscar y Luz Amparo decidieron casarse y comenzar su propia familia. Era 1974 y juntos comenzarán un nuevo capítulo de sus vidas. Antes, en Colombia, las mujeres se casaban muy jóvenes, y esto lo menciona Melo en Historia Mínima de Colombia, en la página 293, donde dice: las mujeres se casaban muy jóvenes, casi siempre antes de llegar a los 20 años, y quedaban embarazadas rápidamente, lo cual fue cierto en el caso de mi abuela. La historia de mi abuelo, Óscar Alberto Domínguez, refleja la resiliencia de muchos colombianos que enfrentaron la violencia y el desplazamiento. La masacre del Naranjal marcó su vida, influyendo en su forma de ver el mundo y afrontar los conflictos. El desplazamiento de su familia tuvo un impacto significativo, afectando su educación y la de sus hermanos. Su paso por los seminarios le enseñó disciplina y ayudó a forjar su carácter. Además, el hecho de que mis abuelos se casaran a una edad tan joven refleja la influencia de la cultura de la época en sus vidas. Llenarnos de mucho perdón, de mucha aceptación de lo que nos ha vivido este país y saber que tengo un compromiso de ayudar a hacer patria, de ayudar a construir sociedad, de ayudar a generar trabajo en la medida en que tengamos talento y tengamos capacidades para hacerlo,
perdonar a todo el mundo y vivir en una sociedad del perdón, del olvido, pero de tener la conciencia de que es mucho lo que podemos hacer por una Colombia nueva. Por último, nosotros como jóvenes colombianos también debemos contribuir a cambiar la realidad social. ¿Cómo podemos hacer esto? No solo votando con conciencia, sino también entendiendo y escuchando la historia de los colombianos, ayudando y apoyando a las personas que fueron desplazadas y afectadas por la violencia en Colombia. Muchas gracias.